Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a hablar de un libro del reconocido pensador francés Michel Foucault, que es Historia de la Sexualidad 1, La voluntad de saber. Este fue publicado originalmente en 1977 por Gallimard y la edición que yo leí es la 31ª en español de Siglo XXI Editores, del 2007. Este libro forma parte de una trilogía junto con El uso de los placeres y La inquietud de sí. Originalmente, Foucault planeaba que fueran 6 tomos, pero no logró terminarlos. Este texto consta de 5 capítulos y en esta ocasión yo voy a concentrarme en hablarles de los últimos 3, que son Scientia Sexualis, el dispositivo de sexualidad y derecho de muerte y poder sobre la vida. Scientia Sexualis tiene una hipótesis que guía todo el capítulo, que es la sociedad del siglo XVIII no puso un rechazo a reconocer el sexo, sino que puso en acción todo un aparato para producir sobre él discursos verdaderos. Nos va a decir que la práctica médica se erigió como una soberana de la higiene, de la asepsia y de la limpieza moral del cuerpo social, diciendo que esta misma se fundaba en la verdad, pero en realidad lo que hacía la medicina era legitimar el orden moral, político y económico, dándole un aire de cientificidad. Foucault nos habla en este capítulo de 2 grandes procedimientos históricos para producir la verdad del sexo. El primero es el ars erótica o las técnicas eróticas. Nos dice que ahí la verdad se extrae del placer como práctica y experiencia a través del conocimiento transmitido por los cuerpos de los maestros a los alumnos. Y pues esta se dio principalmente en las civilizaciones de Oriente. La segunda es la Scientia Sexualis, que se desprende a partir del siglo XIX del ritual de la confesión. La confesión, que funcionaba como una forma de autentificación e individualización de sí mismo y de la producción de lo verdadero, empieza entonces a diseminarse a otros dominios como son la medicina, la psiquiatría, la pedagogía, y estos dominios comienzan a dejar registros a diferencia de la Iglesia y también a darle otras formas mediante interrogatorios, consultas, cartas o relatos autobiográficos. El siguiente capítulo es el dispositivo de la sexualidad. Este capítulo Foucault lo divide en 4 partes. El primero es la apuesta. Ahí nos dice pues básicamente que la apuesta que él está haciendo es avanzar menos hacia una teoría que hacia una analítica del poder. Nos dice que para lograr esta analítica es necesario librarse de la representación jurídico-discursiva del poder y que algunos de los rasgos de esta representación son la relación negativa entre poder y sexo, la instancia de la regla, el poder dicta al sexo su ley y orden, o sea que lo divide entre lícito e ilícito, el ciclo de lo prohibido. Esto significa que el objetivo del poder es que el sexo renuncie a sí mismo y que el instrumento para lograrlo es la amenaza de un castigo. La lógica de la censura, que va a adoptar 3 formas. La primera, afirmar que algo no está permitido, impedir que eso sea dicho y negar que esto existe. La última característica es la unidad del dispositivo, donde nos dice que el poder sobre el sexo se ejercería de la misma manera en todos los niveles mediante una forma general. Foucault critica este tipo de poder porque dice que sería muy limitado y pobre, ya que solo tendría la fuerza del no y sería incapaz de producir nada. Y a Foucault lo que le interesa pues es un poder que sea productivo, generativo. Para el funcionamiento del poder, Foucault nos dice que el secreto es indispensable. Esta es la razón por la que la concepción jurídica del poder ha sido tan aceptada, por su imagen de puro límite que deja intacta una parte de libertad. Además, históricamente, con el derecho a partir de la Edad Media, este tipo de poder vino a poner orden frente a otros poderes que eran más densos, enmarañados y conflictivos. Y pues él nos dice que hay que liberarse de esta imagen, que hay que pensar en una tecnología del sexo que sea mucho más compleja y positiva que el efecto de una prohibición, que hay que forjar una teoría otra del poder, pensar el sexo sin ley y el poder sin rey. En el segundo apartado de este capítulo, que es el de método, nos habla de 2 tipos de poderes. Un poder con mayúsculas,
que se refiere al conjunto de instituciones y aparatos que garantizan la sujeción de los ciudadanos en un Estado mediante la dominación de un grupo sobre otro. Y un poder con minúsculas que se refiere a la multiplicidad de las relaciones de fuerzas inmanentes y propias del dominio en que se ejercen y que son constitutivas de su organización. Aquí se trata de un juego en que se dan luchas y enfrentamientos incesantes que las transforman, las refuerzan, invierten, y pues se trata más de estrategias en las que los individuos sí pueden participar en esa lucha. Foucault nos va a decir que el poder no debe buscarse en un foco único de soberanía, sino que se produce a cada instante, en todos los puntos, en la relación de un punto con otro, en todas partes, no en un solo centro. En el tercer apartado, el de dominio, nos va a hablar de la sexualidad como uno de los elementos dotados de mayor instrumentalidad en las relaciones de poder. Nos dice que a partir del siglo XVIII se despliegan a propósito del sexo ciertos dispositivos específicos de saber y poder, que son 4. El primero, la histerización del cuerpo de la mujer. El segundo, la pedagogización del cuerpo del niño. El tercero, la socialización de las conductas procreadoras. Y por último, la psiquiatrización del placer perverso. Nos habla además de 2 tipos de dispositivos. El primero, que es el dispositivo de alianza, que se expresa en los sistemas de matrimonio, de fijación y de desarrollo del parentesco, de transmisión de nombres y de bienes. Nos dice que este se edifica en torno a un sistema de reglas que definen lo permitido y lo prohibido, lo prescrito y lo ilícito, y tiene como objetivo reproducir el juego de relaciones y mantener la ley que las rige. Está fuertemente articulado con la economía por su papel en la transmisión y circulación de riquezas. El otro dispositivo es el de sexualidad. Nos dice que este nuevo dispositivo se superpone al de alianza. Funciona según técnicas móviles, polimorfas y coyunturales de poder. Engendra una extensión permanente de los dominios y las formas de control, y está vinculado a la economía a través de mediaciones numerosas y sutiles, pero el principal es el cuerpo que produce y consume. Su razón de ser es proliferar, innovar, anexar, inventar, penetrar los cuerpos de manera cada vez más detallada y controlar las poblaciones de manera cada vez más global. En el último apartado de este capítulo, que es el de periodización, Foucault nos va a decir que hay que tratar de seguir la cronología de las invenciones, mutaciones y remanencias en la historia de la sexualidad, para poder comprender que la genealogía de todas sus técnicas no coincide con la hipótesis de una gran fase represiva inaugurada durante la Edad Clásica y que concluiría en el siglo XX, sino que la inventiva sobre estas técnicas ha sido constante. También nos dice que es importante fijarse en cómo se difundió y se aplicó la cuestión de la represión, que dio inicio en los estratos sociales privilegiados y más tarde continuaría ya con la moralización de las clases pobres, ya que ver esto nos permite cuestionar la homogeneidad de este proceso en todas las capas del cuerpo social. Asimismo, esto nos permite ver la problemática en el sentido del dispositivo de la sexualidad, ya que él nos dice que más que buscar limitar el placer de los demás, pretendía, mediante un ascetismo burgués y una ética de trabajo, el intensificar el cuerpo y, dice entre comillas, maximizar la vida, además de que esto pues era una especie de autoafirmación de clase. Por último, en este apartado nos dice que hay que reconocer que el dispositivo sexual no actúa de la misma manera aquí y allá, o sea, no lo hace simétricamente y no produce los mismos efectos. En el último capítulo, que se titula Derecho de muerte y poder sobre la vida, él nos va a decir que mucho tiempo uno de los privilegios del poder soberano era el derecho de vida y muerte, o de hacer morir y dejar vivir. Sin embargo, pues esta forma dejó de concebirse como algo legítimo, empezó a atenuarse y pues ya solo se concebía que se ejerciera en los casos en que la existencia del soberano se encontrara en peligro, hasta que entonces este viejo derecho fue reemplazado por el poder de hacer vivir
o rechazar hacia la muerte. Foucault nos va a decir que el poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo XVII en dos formas. La primera, pues, es la anatomopolítica, que se centraba en el cuerpo como una máquina mediante procedimientos disciplinarios, y el segundo es la biopolítica de la población, una serie de intervenciones y controles reguladores de los nacimientos, la mortalidad y la salud. Con ella se inicia la era de un biopoder, que fue un elemento esencial para el desarrollo del capitalismo. La articulación de estas dos formas constituiría la gran tecnología del poder en el siglo XIX, del cual el dispositivo de sexualidad pues, es uno de los más importantes. Y pues a partir de entonces las tecnologías políticas van a proliferar, van a invadir el cuerpo, la salud, las maneras de alimentarse y alojarse, las condiciones de vida y en general el espacio entero de la existencia. Foucault, ya casi terminando, nos dice que, bueno, nos hace ver que somos una sociedad para la que el sexo bien vale la muerte. Pues al haberse creado el dispositivo de la sexualidad, se creó el imaginario deseo, bueno, más bien el deseo del imaginario sexo, de tenerlo, de acceder a él, de descubrirlo, de liberarlo, de articularlo como discurso y de formularlo como verdad. Y nos dice que esto, o sea, nuestro gran interés por el sexo, posiblemente va a asombrar a la gente en algún momento en el futuro. Entonces, el autor va a decirnos que este discurso sexual y la libertad que creemos que hemos logrado, o que hemos logrado, o que deseamos en las últimas décadas, aunque acordémonos que está hablando desde los 70s, es algo falso, que pretende distraernos del verdadero objeto de lucha en nuestra sociedad, que es el control sobre nuestros propios cuerpos, deseos y pasiones. Y bueno, en eso termina el libro básicamente, resumido en más o menos 10 minutos. Yo les quiero recomendar un libro que encontré hace varios años en internet, que se llama Sexo Solitario. Es de Tomás Lacour. Bueno, el nombre completo es Sexo Solitario, una historia cultural de la masturbación. Y pues ahí me gusta mucho porque precisamente él va a hablar de la historia de la masturbación como un problema. Es decir, la masturbación pues ha existido toda la historia del hombre, pero ahí él parte de 1712, el siglo de las luces, y nos va a ir hablando de cómo se va construyendo esto como una patología, y pues él usa distintos fuentes, autobiografías, la Biblia, diarios, etcétera, materiales feministas, textos médicos, para hablarnos de cómo se hizo este tabú. Entonces, bueno, les voy a dejar este link aquí abajo para que puedan descargarlo, y pues nos vemos la próxima semana en el próximo video.